Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este día en plataforma. A partir de este jueves, pues gracias a el espacio que nos brinda TVX, vamos a estar acompañándolos a partir de las 7 de la noche de aquí en adelante y vamos a estar conversando sobre diferentes temas. Como ustedes saben, nuestra especialidad está más en el área económica, por lo tanto vamos a tratar de ir haciendo siempre un análisis de los diferentes temas que creemos que son relevantes a la realidad nacional y que le pueden aportar a usted diferentes elementos para poder estar debidamente informados. Hoy vamos a arrancar con un tema que creo que es fundamental y es el tema financiero del gobierno. Y ahí lo que me motiva bastante es escuchar a los diferentes candidatos presidenciales y sus candidatos a vicepresidencia. Y cada uno de ellos comienza a expresar una serie de proyectos, una serie de gastos que pretenden hacer. Y entonces cuando uno ve la realidad fiscal, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque yo escucho a los diferentes candidatos hablar sobre más gasto y más gasto, y algunos proyectos de inversión también significativos, y ninguno plantea qué es lo que le da la base para poder afirmar que va a poder hacer esos proyectos. Entonces, veamos un poco cómo está la situación fiscal, cuál es la perspectiva que van a tener los diferentes candidatos o el que gane, al final de cuentas, la elección para el próximo quinquenio. Hemos venido conversando ya desde hace alrededor de un año en el país que es importante tener una visión de mediano plazo, o sea, la visión del 2019 hasta el 2024, que va a ser el próximo periodo presidencial. Recordemos que venimos de una situación muy complicada en el 2017, en la que el país cayó en impago. Ese impago llevó a que el país pues tuviera un problema a nivel internacional pues muy serio, que nos redujo la calificación, y ya vamos a entrar un poco en los detalles de eso. Pero al final de cuentas el tema es que hay que hacer un ajuste fiscal. Recuerden que se hizo y se pasó una ley de responsabilidad fiscal en el 2016 por parte de la Asamblea Legislativa, y en ese proyecto y en esa ley, al final de cuentas, se planteaba que iba a haber un ajuste fiscal entre 2018 y 2019 y que lo que iba a llegar esto es a que el déficit se redujera y que pudiéramos pues tener una sostenibilidad mayor para el país en materia financiera, en materia fiscal, y que se pudiera contener el incremento de la deuda que se ha venido dando en todos los años anteriores. Entonces, cuando vemos esa situación, podemos entrar al primer gráfico y ahí podemos observar que la proyección es que para este próximo año 2019 hay dos vencimientos de bonos. Uno es lo que le llaman un put, o sea, esa es la opción de los inversionistas de poder solicitar hasta 286.5 millones de dólares que se los repague el gobierno de El Salvador anticipadamente, y eso lo tienen que comunicar ellos durante el mes de julio. Y luego, ya en septiembre sería que habría que pagar. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo es que en diciembre va a haber que pagar 800 millones de dólares. Hay inversionistas extranjeros que han adquirido los bonos que se vencen en esa fecha. Estos bonos fueron emitidos por la administración de Mauricio Funes en el 2009 a 10 años y se vencen ahora este próximo año en el 2019. Entonces, el próximo gobierno va a tener que hacerle frente a esa deuda. Pero por el otro lado, en los siguientes años también tenemos en el 2023 un vencimiento de 800 millones de dólares de deuda externa, también de bonos, y en el 2024 120 millones de dólares. Y después en deuda interna se vence en el 2020, 2021 y 2022 451.2 millones de dólares. Entonces el total que observan ahí es de 2.457.7 millones de dólares. Eso es lo que va a tener que hacerle frente el próximo gobierno en cuanto a deuda externa. Pero además el gobierno, al momento de ingresar, digamos, a la administración, va a tener que hacerle frente también a 800 millones de dólares más o menos que están en deuda de corto plazo, que se llama letras del tesoro. Entonces, para el próximo año hay una serie ya de compromisos establecidos, que son esos 800 millones que no puede dejar de pagarlos el gobierno, después de los 286.5 millones de dólares, lo que los inversionistas quieren que les paguen,
Y de los 800 millones de dólares en letras del Tesoro, o los va a tener que refinanciar o va a tener que pagarlos en su totalidad o parte de ello. Por lo tanto, es un requerimiento importante de fondos que se requiere solo para pagar deuda. Este planteamiento que estamos haciendo de considerar el próximo quinquenio es algo que el ministro de Hacienda ya lo hizo ver a la Asamblea Legislativa y él ha presentado dos proyectos de reforma de ley o dos proyectos de ley más bien, en el que lo que plantea es primero el que se pueda refinanciar estos 2.457.7 millones de dólares y que se dé una sola autorización para poder resolver todo el quinquenio. Y por el otro lado, estos 800 millones de dólares que se vencen de deuda de corto plazo, que también se dé una autorización para pasarlo a largo plazo con una emisión de bonos. Esto todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa y será parte de lo que tengan que discutir los diputados en los meses venideros, porque vendrá toda la discusión del proyecto de presupuesto. En vista de todo este endeudamiento, en vista que hubo un impago en abril del 2017, las calificadoras de riesgo no bajaron la calificación del país. Esto es como cuando uno va al colegio y entonces puede tener una nota de 10, puede tener una nota de 8, puede tener una nota de 6 o puede tener una nota abajo de 5. Bueno, entonces, El Salvador hasta el 2008 tenía una calificación muy buena, que es lo que se llamaba grado de inversión. En el caso de Moody's, como pueden observar ustedes en el gráfico, en el 2008 era Baa3. ¿Qué quiere decir que teníamos grado de inversión hasta ese año? Lo que quiere decir es que nuestros bonos eran considerados bonos buenos, digamos así, ¿verdad? Y no bonos basura, que sería el opuesto. A partir de 2009, la calificación de riesgo comenzó a bajar de El Salvador. Perdimos el grado de inversión después de que por bastantes años fuimos solo 3 países en América Latina los que tuvimos esa calificación de riesgo, que éramos México, Chile y El Salvador. Entonces, al perder nosotros ese grado de inversión, y digamos que de alguna manera estuvo justificado por la crisis del 2008-2009, lo que pasó fue que no se volvió a recuperar esa calificación de riesgo cuando era posible hacerlo en los siguientes años. Y de ahí se fue deteriorando hasta que en el 2017 esto llegó ya a la crisis que hemos conversado del impago, y esto llevó a una calificación de C. O sea, ustedes pueden ver que en Moody's era CAA1, en el caso de Standard & Poor's CC+, y en el caso de Fitch Ratings CCC. ¿Qué quiere decir C? Quiere decir que estamos aplazados, si estamos en el colegio. Quiere decir que eso está por debajo de 5. Y la proyección ha sido a quedarse ahí por un tiempo, y el año presente, o sea, en el 2018, Standard & Poor's dijo: nosotros no movemos nuestra calificación, la mantenemos en CCC+, y las otras dos calificadoras tendieron a subir un poquito la calificación a B3 y a B-. Entonces, hemos venido conversando con las calificadoras de riesgo de cuál es la perspectiva para El Salvador, y ahí lo que nos plantean es que mientras no se resuelva lo que hablábamos en la primera parte, que era lo de la deuda para el próximo quinquenio, entonces no hay confianza, porque después del impago de El Salvador de 2017 necesitan tener una claridad, que la Asamblea Legislativa apruebe la deuda y que de esa manera no va a volver a haber un impago. Entonces, para que la calificación de riesgo de El Salvador pueda subir, tiene que mejorar la situación fiscal, y por el otro lado tiene que mejorar también nuestro perfil de deuda. Eso quiere decir que tengamos una tendencia a ir reduciendo la deuda en el tiempo para que podamos llegar a un mejor equilibrio y pueda ser más sana la situación fiscal de El Salvador. Y por el otro lado también que al haber ya una aprobación de estos bonos y del refinanciamiento de las letras del Tesoro a largo plazo, entonces eso le da confianza a los inversionistas que El Salvador va a honrar sus deudas. Entonces, esos son elementos bien importantes y nos permite entrar entonces en lo que es ya la situación actual y las perspectivas para el 2019 del Presupuesto General de la Nación, que ya fue presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministro de Hacienda. Y en eso lo que vemos en el gráfico inicial o el cuadro inicial que él presenta es una serie de proyecciones económicas.
Y ahí pueden ver ustedes la tasa de crecimiento del PIB real, por ejemplo, que es la tasa de crecimiento de la economía para este año, que lo está estimando en 2.5% el ministro de Hacienda, y para el próximo año está estimando una cantidad similar, digamos, o sea, un poquito más, pero estamos más o menos en los mismos rangos. Y el déficit fiscal, que es lo importante, venía reduciéndose de 3.1% del PIB en el 2016 a 2.5% en el 2017, y en el 2018 da la vuelta, o sea, en el sentido que tiende a subir a 2.7% según la proyección que ya presenta el ministro de Hacienda. Pero lo más preocupante es que para el 2019 presenta que va a haber un incremento todavía a 3.7% del PIB, lo cual se vuelve un riesgo muy grande en la medida que la deuda de El Salvador ya en el 2018 está en 70% del PIB. Recuerden que en algún momento decíamos allá por la administración del presidente Flores que 40% era el límite, que no debíamos de pasar de eso. En esa administración terminó como en 38% del PIB y ahora estamos en 70%, después que se hizo un recálculo del Producto Interno Bruto de El Salvador. Entonces, esto nos lleva a una situación pues bastante delicada, y en la que al ver el presupuesto de este próximo año detectamos que hay 972.5 millones de dólares de déficit fiscal que se está proyectando para el próximo año, que es ese 3.7% del PIB que está expresando el ministro de Hacienda que va a haber de déficit. Al observar cuáles son los diferentes rubros en los desembolsos de deuda, vemos que son 1.612 millones de dólares los que va a haber para el próximo año del gobierno central. Después hay una serie de colocaciones de títulos y otras cosas que nos llevan 1.768.9 millones de dólares, que es lo que ven ustedes en la columna de la izquierda. Y después de pensiones son 358 millones. Por lo tanto, el total de desembolsos para el próximo año sería de 2.126.9 millones de dólares. Y las amortizaciones, o sea, lo que vamos a pagar con ese dinero, son 1.154.4 millones de dólares. Y por lo tanto, la diferencia, que son los 972.5 millones, es el déficit fiscal. Y después en la siguiente gráfica pueden ver ustedes que las proyecciones de necesidades de financiamiento para el 2019 pues incluye los 972.5 millones que les mencionaba del déficit fiscal, las amortizaciones que son 1.154 millones de dólares y las letras del tesoro, que es la deuda de corto plazo que tiene el país por 811 millones de dólares. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la necesidad que tiene el gobierno de financiar todas esas deudas que tiene, pero además el déficit para el próximo año. Entonces, cuando uno observa toda esta situación, que los he llenado de números, pero es para que puedan tener una idea bastante clara, que la situación es difícil en varios sentidos. Uno es que hay un déficit, que el déficit, ustedes saben, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando uno gasta más que lo que le ingresa, ese es el déficit. Y ese ronda casi 1.000 millones de dólares para el próximo año, cuando la tendencia era, y el compromiso que había adquirido el gobierno con la ley de responsabilidad fiscal, era que fuera reduciéndose el déficit y que fuera reduciéndose con respecto al Producto Interno Bruto también, pero ahora para el próximo año plantea un incremento. Y después, si uno viera las proyecciones para los siguientes años, lo que plantean es que en el 2020 va a haber una caída drástica en el déficit. ¿Eso qué implica? Lo que implica es que el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste muy importante en las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir un ajuste? Quiere decir es que va a tener que hacer algún incremento en ingresos y o hacer una reducción en gasto. Entonces, lo que podemos prever para el inicio de la próxima administración es que va a tener que hacer un ajuste fiscal. O sea, no va a poder gastar más, sino que va a tener que gastar menos. Va a tener que incentivar la economía para que pueda crecer más, que genere más impuestos, que genere más ingresos para el gobierno, para poder ir cerrando la brecha fiscal. Entonces, cuando uno observa las diferentes opciones que están planteando los candidatos presidenciales, diciendo yo voy a incrementar el FODES, por ejemplo, que es el subsidio que le da el gobierno central a las alcaldías, pues eso es totalmente
ilógico, diríamos, en el sentido que lo que se ha planteado es que eso debería de irse reduciendo en el tiempo y no incrementando, y se debería de ir sustituyendo por un impuesto predial, que es la propuesta que se ha hecho. Entonces, venir a decir que van a incrementar eso, no pueden, porque no hay de dónde. Por el otro lado, hay proyectos de inversión que se están planteando que hay que buscarle financiamiento. Entonces, cuando se plantea un aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto es factible, es necesario en Oriente, y yo particularmente soy un promotor de esta idea, pero en San Miguel. Y además que se debe hacer un asocio público-privado, es decir, que el sector privado puede poner el dinero para poder invertir, porque el gobierno, como estamos viendo, está sobreendeudado y la tendencia debería ser a reducir eso. Y otras promesas de campaña que estamos escuchando y que vamos a escuchar en adelante, yo lo que quisiera ver es que los diferentes candidatos presidenciales fueran muy responsables y que ellos dijeran, mire, yo pretendo hacer esto y esto en proyectos, digamos, en nuevos gastos, pero lo que voy a hacer es que voy a reducir aquí, aquí, aquí y allá, y por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a ir tendiendo a reducir el déficit, vamos a reorientar recursos de unas carteras a otras, y por el otro lado lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de incentivar que la economía crezca, reduciendo trámites, reduciendo toda la burocracia, permitiendo que venga más inversión extranjera, incentivando a que haya más inversión privada nacional, porque eso es lo que al final de cuentas va a motivar que haya más ingresos para el fisco. Entonces, en síntesis, yo lo que creo es que la situación es muy complicada a nivel fiscal, hay muchas deudas por pagar y lo que necesitamos es que sean muy responsables los candidatos presidenciales en decir, tenemos estos proyectos, pero los vamos a financiar de esta manera. Y por el otro lado, ser muy realistas en el sentido de decir, bueno, lo que nos toca que hacer en los primeros 2 años, que va a ser la nueva administración, es un ajuste fiscal. Lejos de poder incrementar gastos, solo van a poder hacer reorientaciones y por el otro lado va a tener que tender a reducirse. Así que esa es la situación fiscal del país. No es nada fácil, va a ser muy complicado. Necesitamos las mejores mentes realmente en el gobierno y que los candidatos presidenciales y sus equipos sean muy conscientes de las limitaciones y del gran reto que tienen para poder sacar adelante las finanzas públicas del país. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche y el próximo jueves vamos a estar tocando otro tema así de relevancia nacional, si el Señor así lo permite. Muchas gracias y buenas noches.